Ya, a ver, observen, en este caso tenemos un problema planteado donde vamos a ubicar los vectores correspondientes, ya sea en forma horizontal o ya sea en forma oblicua. Pero eso va a depender, digamos, del comportamiento que nos dice este problema, ¿ya? En este caso, fíjense, dice lo siguiente. Una persona se desplaza, dice, bueno, esta parte es muy importante. Esta palabra que dice desplazamiento y esta palabra que dice recorrido, ¿ya? A ver, vamos a hacer un análisis introductorio en esa parte. Fíjense, dice, una persona se desplaza desde un punto P hasta otro punto Q, dice, de acuerdo al siguiente recorrido. Aquí está su detalle. A ver, pero por cuestiones de carácter de explicación, digamos, si este es el punto P y este es el punto Q, entonces hay un recorrido que realiza esta persona a la cual se le llama trayectoria. Pero obviamente para efectos de entender bien la lectura, entonces generalmente podemos decir que digamos, ha hecho un recorrido o una trayectoria que ha seguido esta persona, ¿no? A esta parte se le llama el recorrido o la trayectoria que ha efectuado esa persona, también llamado trayectoria. Ya, bueno, en este caso estoy utilizando la palabra recorrido. Pero el desplazamiento de esta persona se la entiende en línea recta, o sea, es decir, cuánto se ha desplazado desde aquí hasta aquí. Y ese desplazamiento es este. ¿Ya? Es ese desplazamiento. Entonces, a esto se le llama desplazamiento. ¿Ya? Es decir, en línea recta. ¿Ya? Entonces, otra cosa es el recorrido y la trayectoria. La trayectoria propiamente es donde físicamente ha recorrido esa persona en esa trayectoria hasta llegar al punto P. ¿Ya? Eso, digamos, como concepto inicial, digamos, de lo que es esas palabras, ¿ya? Esas palabras, en primer lugar. Ahora, acá dice en el detalle, partiendo de un punto P, recorre 10 metros. Entonces, fíjense, vamos a esbozar esa idea que dice en esta parte. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo así. Entonces, esta persona más o menos diría así, ¿no? Parte de un punto P y dice, recorre 10 metros, dice, más o menos una idea. Dice, recorre 10 metros al este, dice. Entonces, nuestra relación es la siguiente, ¿no? Entonces, aquí está el norte, este, oeste y sur. Bueno, esa es nuestra relación, ¿no? Entonces dice, recorre al este, dice, ¿no? Al este 10 metros, dice. Entonces, más o menos vamos a hacer una referencia de este sentido, ¿no? Entonces, esta aquí sería 10 metros. Luego vamos a manejar las unidades, ¿ya? Ahora, visto como vector, a este le vamos a llamar, digamos, A, ¿ya? Visto como vector, como es un módulo, entonces le vamos a llamar A. Y luego dice, luego cambia de dirección y se recorre 25 metros, bueno, acá me he olvidado, 25 metros, pero al sur, dice, ¿no? Entonces lo vamos a hacer a ver con otro colorcito. Entonces dice 25, más o menos sería el doble, así, ¿no? Más o menos. Entonces esto es 25 metros y este le vamos a llamar B, ¿ya? Como módulo. Dice, luego recorre 8 metros en dirección 60 grados sudeste, dice. Entonces, como dice sud, dice, entonces quiere decir que tiene que ir hacia abajo, ¿no? Porque para ser sudeste tiene que ser sud hacia abajo y este hacia aquel lado, ¿no? Entonces, cuando dice sudeste 60 grados, está diciendo así, ¿no? Al sud, abajo. Y como dice sudeste, entonces quiere decir que más o menos va a ser su comportamiento así. Sudeste, ¿no? Entonces, y dice que es 60 grados, ¿no? Entonces, más o menos será así. Entonces, esto es para nosotros los 60 grados. Sudeste, 60 grados, ¿no? Y esto para nosotros vale 8 metros, al cual le vamos a llamar C, A, B, C, en ese orden. Ah, perdón, teníamos que hacer con otro colorcito. Entonces, para que se distinga, ¿ya? Entonces, este va a ser verde. Ya, ahí está. Entonces, de esa manera se entiende esta parte. Y de este último dice, fíjense a este punto,
15 metros al norte. Entonces recorre 15 metros, más o menos será una distancia ahí, digamos, ¿ya? Entonces esto es 15 metros y a este le vamos a llamar ABCD, ¿ya? Para tener una idea precisa del problema, ¿no? 15 metros al norte, dice, está subida al norte. Luego nuevamente cambia de dirección y recorre 7 metros en dirección 45 grados noreste, dice. Entonces, como dice noreste, entonces va a ser norte, pero hacia este lado, ¿no? Entonces va a recorrer, dice, 7 metros. Entonces eso más o menos es así. Ahí, digamos. Entonces, norte-este. Entonces, esto es 45 grados. ¿Ya? Y entonces, este vale ahorita 7 metros. Y a eso le vamos a llamar A, B, C, D, E. ¿Ya? Como módulo. Dice, finalmente, y de ahí dice, recorre 12 metros al oeste, llegando así al punto final Q, dice. Dice al oeste, entonces el oeste es hacia este lado, entonces, como dice 12 metros, más o menos será así. ¿No? Así, ¿ya? Y este será nuestro punto Q, en este caso, ¿no? Le vamos a colocar con color verde. Ese sería nuestro punto Q. Entonces, bueno, y a esta parte le llamaríamos, como dice 12 metros, entonces a esta parte sería 12 y a esta le llamaríamos A, B, C, D, E, F sería, ¿no? Bueno, estas letras que he colocado es solamente para ubicarnos, ¿ya? Entonces, decimos solución, bueno, es parte de las soluciones a gráficas, ese bosquejo, y tenemos nuestros datos, ¿no? Y en nuestros datos, fíjense, A vale 10, B vale 25, como módulo siempre, ¿no? Esos vectores. C vale 8, D vale 15. Bueno, estoy obviando cuando dice metros, vamos a suponer eso, que están en una sola unidad de medida. Y el E vale 7, y el F para nosotros vale 12, ¿no? Entonces, ¿qué habrá que hallar? Entonces, aquí como se puede observar, entonces para hallar, dice, la trayectoria o recorrido es todo lo que está caminando esa persona, ¿no? De esa manera, hasta llegar al punto Q. Pero el desplazamiento es la distancia que es recorrido del punto P al punto Q. Es decir, nosotros deberíamos de calcular este traslado, ¿no? A ver, con otro colorcito lo hagamos. Entonces, nosotros tenemos que calcular este, ya por si acaso. Ahí. Eso debemos calcular. Y eso para nosotros es la resultante. Esta es nuestra resultante. Y nosotros además lo vamos a hallar como módulo, ¿no? Entonces nosotros, esa es resultante. Porque aquí dice cuál fue el desplazamiento, es decir, esta longitud. Ese R vamos a hallar, ¿ya? Fíjense que aquí, estos ángulos que están aquí, ya hemos trabajado en realidad en la gráfica, y no hay ningún otro dato más, ¿no? A no ser que hagamos recuerdo, digamos, de esa parte teórica que les explicaba. Una vez que tenemos este bosquejo y todos los datos, lo que nosotros ahora vamos a hacer es que cada flecha que está aquí, la vamos a llevar allá, ¿no? Aquella gráfica que está en el plano cartesiano. Entonces, ahora fíjense, vamos a hacer un traslado. Obviamente esto no está en una escala exacta, pero nos da una idea. Fíjense, el vector A, como módulo en este caso, se va a trasladar y está en forma horizontal. Vamos a hacer coincidir su cola, que sería el punto P, hasta este extremo, ¿no? Pero con una longitud de 10 metros. Entonces, más o menos, no me va a salir exacto, digamos, en la situación, pero nos va a dar una idea. A ver, digamos ahí, ¿ya? Ojalá que esto se entienda perfectamente. Entonces, esto vale, incluso ni siquiera vamos a copiar A, esto vale para nosotros 10, ¿no? Hacia el este. Ahora luego dice 25 metros, que sería B, pero fíjense que su cola, que sería este punto, lo voy a hacer coincidir con este origen y le voy a trazar 25, ya más o menos.
digamos ahí, ¿ya? Entonces este sería para nosotros 25 metros. Luego me voy a este, que es el valor de C. Fíjense que este aquí es su cola del vector que está con verde. Lo voy a trasladar entonces acá, pero voy a tener cuidado más o menos de dibujar esa longitud, ¿ya? Ojalá que se pueda observar ahí, digamos, ¿no? Y esto para mí es 60 grados sudeste, porque este es el sud y este es el este, ¿no? Según más o menos nuestra brujulita, digamos, ¿no? Que nos permite determinar eso. Entonces, este va a ser nuestro vector. Este va a ser nuestro vector. En este caso sería C, ¿no? Bueno, en este caso C, así como vector. Para este sí nos va a servir como vector, porque en los otros casos ustedes se van a dar cuenta que no es, no vamos a tener que manejar esas notaciones. Ahora fíjense, luego me paso al vector D, pero este está yendo de abajo hacia arriba. Entonces lo voy a trasladar acá y más o menos es 15, ¿no? Entonces acá lo vamos a trasladar. Y este vale para nosotros 15. ¿Ya? 15 vale. Entonces luego nos vamos al vector E, fíjense, que está yendo desde aquí hasta aquí en ese sentido. Y entonces acá lo vamos a dibujar, ¿no? Y además su longitud es 7, dice, es más pequeño que este. Entonces, a ver, más o menos ahí, digamos. Y este vale, y a este le vamos a llamar, como aquí dice, E, el vector E. Nos va a servir para cuestiones de notación y esto vale 7. Entonces, 7 vale, ¿ya? Luego nos vamos finalmente a este es de cosido, que es un vector, pero como módulo hace cosido 12, pero está yendo a aquel lado. Entonces agarro este vector y lo traslado acá, ¿no? Más o menos, ¿ya? Y esto para nosotros valdría 12. Entonces, una vez que he trasladado todo eso, ahora tengo que observar los vectores que no están en los ejes. Este vector es de módulo 10, ya está en el eje X. Este está en el eje X, este en el eje Y, pero estos dos vectores están oblicuos, si vale la expresión. Lo que vamos a hacer es una descomposición de esos vectores para poder determinar o sea, los vectores componentes que están en dirección del eje X y en dirección del eje Y. Entonces, en primer lugar, a ver, hagamos, y ojalá que los datos que haremos coincidan con mi gráfica, ¿ya? Entonces, más o menos va a ser así. Entonces, este vector que aquí voy a trazar es el vector referente a X, perdón, referente a este vector C. Este sería, de acuerdo a su módulo, no voy a escribir la otra notación, este sería el CX. Y el CY descompuesto se va a ubicar en esta parte, fíjense. Aquí se va a ubicar y este sería el CY, ¿no es cierto? Ahora, luego vamos a determinar quién es ese CX y quién es ese CY. Ahora, en esa dinámica, entonces, observemos ahora cómo vamos a detectar para el vector E. A ver, vamos a escoger un bolígrafo, un lápiz, que me permita manejar eso. Bueno, con el color verde lo vamos a hacer. A ver, entonces fíjense, para el vector E hago lo propio. Entonces, descompongo, ahí está. Y ojalá, como les decía, no tiene una escala propia, pero nos va a permitir eso, ¿no? Acá está el vector S, su componente, y el otro sería aquí, ¿no? Sería su componente. En el caso del BD, esto sería EX y esto sería EY, ¿ya? Entonces este 10 se ha perdido, lo vamos a aclarar. Entonces tenemos lo siguiente. Además, el ángulo, fíjense, el ángulo que está 45 noreste, dice, ¿no? Como dice, 45 noreste, pues acá está 45 grados. ¿Ya? Y este módulo que se me ha perdido, aquí está, 10. Entonces, ahora nosotros, para los vectores que están en los ejes X y que ya tienen su valor, no vamos a hacer mayor problema. Lo que vamos a hallar es quién es EX, quién es EY, quién es CX y quién es CY. Empecemos a ver por CX, ¿ya? Entonces, acá la vamos a escribir.
el vector Cx, tal como hemos hecho en el plano cartesiano para las componentes de un vector. Fíjense ahora aquí, en esa parte que les explicaba y les decía, cuando el ángulo está aquí, y este es el vector A, entonces hemos dicho que este vector componente que está aquí es el AX, hemos dicho que es el coseno, ¿no? Pero más aún todavía, cuando el vector componente es adyacente al ángulo, entonces se llama coseno. Cuando el vector no es adyacente, como en este caso el AY, no es adyacente, adyacente quiere decir que esté a su lado, ¿no? No es adyacente, entonces vamos a trabajar con el seno. Entonces, para no complicar, porque si no, vamos a tener que manejar aquí con el vector con el ángulo de 30 grados, porque entre estos dos suman 90, ¿no? Y aquí sumaría 45. Pero para no complicar nuestra solución, vamos a tomar en cuenta que el AX, o el vector componente que esté adyacente, va a significar que usemos el coseno. Cuando el vector que queremos hallar sea su opuesto, que no sea adyacente, en otras palabras, vamos a hablar del seno. Ya, en ese sentido vamos a manejar. Entonces, más o menos teniendo esta idea, entonces ahora nos vamos a analizar quién es el Cx. Y el Cx, fíjense, como vector es opuesto a este. Entonces diremos, bueno, acá nos hemos olvidado del módulo de C. El módulo de C es 8. ¿No? 8 es, ¿ya? Ahí este era 7, ¿no? Entonces decimos, es un módulo, y como es opuesto, por el seno de 60 grados. Nos vamos al CY, el CY va a ser su módulo, siempre de este vector, como es adyacente, entonces va a ser el coseno de 60 grados. Ya, ahorita sacamos sus valores. Una vez descompuesto estos valores que vamos a obtener ahorita de manera ya fijo, vamos a poder trabajar en la resultante, ¿ya? Luego nos vamos al vector E. En el vector E yo necesito EX. Pero observen que el ángulo del EX es opuesto a este. Entonces digo, su módulo por el seno de 45 grados. Tengo que usar el seno porque es opuesto. Para el EY diré su módulo, que es 7, por el coseno de 45 grados. ¿Por qué el coseno? Porque es adyacente a ese lado que estoy manejando, ¿ya? Ahora aquí yo ya he hallado los valores y los voy a copiar. Esos valores son los siguientes, ¿no? Ya he hecho un cálculo con maquinita. Entonces tengo aquí, espero que no haya equivocaciones. En este me da 6,9 y en este me da 4. Ya, porque coseno de 60 es un medio. Y eso da, ¿ya? En el caso del EX, he hallado 4.9 y en este 4.9. Además tiene sentido, ¿no? Porque el seno de 45 y coseno de 45 son lo mismo, ¿no? Ahí están sus valores. Fíjense que en los demás casos ya tengo sus valores conocidos, ¿no? Para este, por ejemplo, es 10, para este es 12, para este es 15 y para este es 25. Ya conozco. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la resultante. ¿Cómo hallamos la resultante? Fíjense. Antes de hallar la resultante como vector es la suma en el eje X de la resultante en el eje X más la resultante en el eje Y. Este es en realidad el vector resultante, pero como vector. Pero como yo quiero hallar su módulo, primero vamos a hallar esto. Bueno, esto se escribiría así, ¿no? Vamos a hallar el Rx escrito como vectores unitarios más el Ry por el J, porque estamos en el plano, ¿no? Esta es su escritura en términos de sus vectores unitarios. Entonces nosotros vamos a hallar quién es Rx y quién es Ry, ¿ya? Entonces, más o menos como que aquí me tendría que colocar la interrogante, quién es Rx y quién es Ry, ¿no? Entonces voy a hallar esos dos y luego voy a escribir como expresión en términos de sus vectores unitarios y de ahí voy a hallar el módulo, ¿ya? Entonces, fíjense, al trabajar en Rx, ¿qué tengo? Es decir, todos los vectores que están en el eje X. Entonces, acá, fíjense,
en el vector Rx, en este costado, se supone que son positivos, porque están a la derecha. Entonces voy a manejar todos sus valores. Fíjense, voy a manejar 10. Luego va a ser más EX, pero EX es 4,9. Más, luego voy a manejar CX. CX es 6,9. Y el otro vector, pero que está en este lado. Y como está en este lado, entonces será menos 12. No he colocado sus unidades de medida porque todos están en metros. Y el resultado que he obtenido es 11,8. ¿Ya? Entonces, esto me da 11,8. Lo propio para la resultante en el eje Y. Ahora me observo el eje Y. Fíjense, en la parte de arriba tengo dos vectores. Y todo lo que está arriba es positivo en nuestro caso, ¿no? Entonces va a ser 15 más EY, ¿no? Pero nuestro EY vale 4,9. Y luego estos vectores que están abajo llevarían signo negativo. Menos CY, pero CY es 4. Y menos el último vector que vale 25, como módulos, ¿no? Y entonces esto me da un resultado de menos 9,1. Menos 9,1. Entonces, esas son las resultantes como módulo, como distancias en el eje X y en el eje Y. Entonces, ahora sí podré escribir el vector R, ¿no? Entonces diré, el vector R como tal va a ser Rx, ¿no? Ya está escrito acá. Entonces, el Rx es 11,8 por el vector unitario Y. Y luego dice aquí más, pero este lleva menos, entonces menos 9,1 J. Por tanto, fíjense, por tanto, el módulo, como me pide el desplazamiento, ¿no? Como hemos visto en la gráfica, el módulo es igual, hemos dicho, a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. En este caso va a ser 11,8 al cuadrado, más será menos 9,1 elevado al cuadrado. Y esto me da como resultado, bueno, como desplazamiento, lo siguiente. Bueno, esta parte no he calculado, pero a ver, aquí le vamos a dar un... ¿ya? Ustedes, bueno, lo pueden calcular para no perder tiempo en esta parte. Entonces, esto me va a dar un resultado, ¿no? Digamos, este resultado me da un valor, qué sé yo, digamos, K, digamos, ¿no? Entonces, esto, claro, hay que sacar, ¿no? Y entonces, ese sería la resultante K, que me ha solicitado el problema. Entonces, diré, esta será mi respuesta, ¿no? Ese es el desplazamiento. Hay que sacarlo, obviamente, ¿ya? Yo lo he colocado porque no había calculado esto más antes. Ya, a ver, continuamos con este desarrollo de esta primera parte para vectores, ¿no? A ver, recordemos esto que ya habíamos visto hace un momento, la descomposición de vector. No estamos especificando, digamos, cómo deberían resolverse los problemas en la práctica posiblemente, pero este método, por ejemplo, junto con lo otro y con otros resultados, nos van a permitir afrontar la resolución de algunos problemas. Por ejemplo, fíjense, cuando tenemos un vector en el plano cartesiano, digamos, un sistema de ejes coordenados, este es el vector A, ¿no es cierto? Como hemos visto, y esta es su descomposición. Entonces, muy posiblemente que para el método de descomposición, como en este caso dice, debe procederse a la descomposición de cada vector, dice, ¿no? Escribir con sus vectores, escribir con sus vectores unitarios para luego sumar cada vector de acuerdo a sus componentes, dice, ¿no? Entonces, si nosotros trabajaríamos, digamos, con otro vector, digamos acá, otro vector, digamos B, ¿no? Y nuestra intención es hallar el resultante. Entonces tendremos que construir nuevamente acá su componente para este y acá su componente para B, ¿no? Una vez que tengamos esas componentes, a ver,
lo dibujamos, bueno, con otro colorcito, perdón, digamos, lo podemos dibujar, este es su componente, digamos así, ¿no? En la parte verde para B. Y a este costado sería su otra componente, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos las componentes de A, que serían AX, y la componente de A en el eje Y sería AY. En cambio, para B sería la componente en el eje X, este sería la componente de B en el eje X, ¿no? Y aquí sería la componente de B, de ese vector, pero en el eje Y. Entonces dice acá, si nosotros queremos proceder a la suma, entonces descomponemos cada vector, escribimos en términos de vectores unitarios, aunque esto es posible que no sea necesario, para luego sumar cada vector de acuerdo a sus componentes, ¿no? Entonces no está especificando, pero la manera de sumar, por ejemplo, A con B, pues nos daría lugar primero a la descomposición, luego sumar sus componentes, como ya hemos visto en los casos especiales, luego sumar las componentes, bueno, las componentes, por ejemplo, en X serían AX y BX, ¿no? Sumar esos, y las componentes en el eje Y serían AY con BY, obviamente, ¿no? Entonces, este método nos va a permitir eso. Entonces, dice de tamaños tantos, ¿no? Entonces, ahí, a ver, veamos un ejemplo para este caso. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo para este caso. Y continuamos, ¿no? Esta parte ya repasamos. Este es el vector con sus componentes. Y luego tenemos acá algunos resultados respecto de esta figura. Y acá también se puede despejar el Z, obviamente, ¿no? Aquí está, fíjense. Esto es de la figura que hemos sacado, estamos reiterando. Finalmente, el módulo es este, ¿no? El módulo y el ángulo de inclinación de A en el plano cartesiano, ¿no? Y esta es la cartesiana y la forma polar que hemos visto. Ya. Posteriormente tenemos en el espacio R3, dice, el tratamiento es análogo al anterior caso, teniendo en cuenta en su desarrollo los planos generados XY, XZ, YZ, y en cada caso se obtienen resultados que nos permitan generar las relaciones que atañen al vector estudiado. Es así que tenemos, dicen, ¿no? En el espacio tenemos un vector en sus componentes AX, AY, AZ, expresado en base a sus componentes. Luego el módulo de manera análoga va a ser también en sus tres componentes, ¿no? Ahora, en el espacio no hacemos un estudio más detallado, no porque no podríamos hacerlo, sino hacemos en el plano más que todo, pero aquí podemos identificar algunas relaciones que se presentan. Por ejemplo, en el plano, el coseno de alfa es AX sobre A, el coseno de beta es AY sobre A, es en el eje Y, en el eje Z es este, ¿no? A ver, vamos a hacer un esbozo de esta situación. Tengo la gráfica en el espacio, a ver, vamos a... Este es así. Ahí tengo el espacio, ¿ya? Entonces, a esta parte vamos a llamar el eje X, el eje Y y el eje Z. Queremos identificar un vector en el espacio, entonces podríamos graficarnos un vector. Digamos, vamos a tomar un punto en el espacio. Entonces, graficamos este vectorcito en este sentido. Entonces, bueno, ese vector sería. Pero está en el espacio, ¿no? Entonces, las coordenadas de este, más o menos, serían así, ¿no? Entonces, tenemos que dibujar así. Entonces, tendríamos tres coordenadas, ¿no? Tendríamos, por decir, digamos, un ancho para X, que sería este, un largo para Y y un alto, ¿no? Un alto que se estaría elevando. No habría que hacer un dibujo más exhaustivo, quién sabe, más detallado. Y más o menos como que me va a detectar un cubo, ¿no? En el espacio.
pues este va a bajar así y algo así, ¿no? Entonces, aquí con el eje X, por ejemplo, en el eje X dice, entonces habrá que formar un ángulo. Este en el caso de alfa sería este con este eje, ¿no? Ese sería el ángulo alfa, por ejemplo, ¿no? Ese sería el ángulo alfa. El ángulo beta dice en el eje, con el eje Y. Entonces siempre, digamos, en términos de ese vector, ¿no? A ver, con otro colorcito, con este. Pues agarraríamos el vector y lo hacemos con el eje Y. Entonces ese ángulo para mí es beta, ¿no? Y para gamma tendrá que ser del ángulo hasta el eje Z, ¿no? Más o menos así. Y esto sería gamma, ¿no? Este sería el ángulo gamma. Entonces, de acuerdo a una construcción geométrica, se pueden hacer estos relacionamientos. El módulo, bueno, este es el vector A por si acaso, para que no haya alguna situación. Entonces, este es el vector A, ¿no? El que está con línea negra, la flecha negra. Esta flecha negra sería el vector A, ¿no? Entonces, se puede hacer una construcción más precisa de esto y en ese marco estudiaríamos a estos cosenos que se llaman cosenos directores y bajo esta situación, su construcción es geométrica, hay que verla, ¿no? Con todas sus distancias, obviamente, ¿no? Entonces, ahora las componentes, como aquí menciona, entonces estarían más o menos algo así. A ver, fíjense, entonces, esta distancia de acá a acá, que está, subrayar, esta distancia de acá a acá sería el AX, digamos como módulo, ¿no? Como vector sería con flechita, ¿no? Si está en el eje Y, este sería el AY, hasta ahí, ¿no? Este sería el AY. Y el AZ sería lo que va en el eje Z, ¿no? Hasta ahí creo que sí. Entonces, ese sería el AZ. Por ejemplo, ¿no? Si miramos como numeritos, serían una componente, otro componente, otro componente. Y este vector que está de línea negra sería justamente este A, ¿no? Y esos serían sus componentes. Y estos son sus relacionamientos, obviamente, ¿no? Dentro de esta figura geométrica, digamos, haciendo con más detalle y con más precisión, esta relación también se va a cumplir. El coseno cuadrado del ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo beta más el coseno cuadrado del ángulo gamma me va a dar siempre 1. Es una relación trigonométrica que habría que estudiarla, ¿no? Pero nosotros vamos a tomar más que todo como herramientas para poder determinar en el espacio cuando así corresponde. ¿Ya? A ver si lo hagamos eso en un video muy aparte. Ya, a ver, veamos algunos otros problemas variados en el cual vamos a consolidar esta idea de cómo deben manejarse este tipo de elementos y que nos permitan hacer una resolución precisa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí en este primer ejemplo dice lo siguiente. Dado los vectores A, B y C, como se ve en la figura, de módulos 20, 30 y 40, dice respectivamente, y los ángulos para alfa 30 grados, para beta 25, para gamma 40 grados, ¿no? Entonces ahí tengo, dice, halle el vector R, dice, como, bueno, vamos a ver si es que se complica, pero nosotros lo que vamos a hallar es la resultante como módulo y vamos a ver su dirección más que todo. Y este va a ser como una especie de interrogante. Si vamos a ver si lo resolvemos. Como vamos a tener su dirección, es muy posible que podamos hallar. En primer lugar, nos vamos a por lo menos enfocar en hallar este R, ¿ya? Entonces decimos solución. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es escribir, obviamente, primero los datos y dibujar aquí todos los vectores que intervienen, ¿ya? Obviamente haciendo la descomposición. Fíjense, ya dice que los módulos de cada uno son esos valores respectivamente. Entonces, eso quiere decir que el módulo de A, bueno, ya notan la flechita porque eso es vector, es de 20, ¿no? 20 unidades, dice, ¿no? No estamos colocando todavía lo específico. Luego tenemos para B 30 y para C tenemos 40, ¿no? Unidades siempre, ¿no? Puede estar en metros, en las unidades que corresponden. Luego tenemos los ángulos, ¿no? Bueno, acá vamos a colocar alfa vale 30 grados, beta
vale 25 grados y gamma vale 40 grados, ¿no? Entonces nuestra interrogante es ¿quién es R? ¿Cuál es su dirección? Y más aún dice el vector R como tal, ¿no? Como vector. Este es el módulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una construcción como ya hicimos más antes. Entonces, a ver, primero descubramos este hecho, ¿no? Acá podemos hacer un desglose, en principio para A, de su descomposición. Ahí está. Entonces dibujamos los vectores que intervienen. Vectores componentes, ¿no? Su vector componente. Y la vamos a nombrar además, fíjense. Entonces, si este es el vector A, entonces este es el vector, bueno, como módulo, esto es AX y esto es AY, ¿no? El módulo de este incluso ya podemos colocar es 20, ¿no? Entonces, de todas maneras, en principio vamos a colocar aquí solamente A, ¿no? Este es su módulo, ¿ya? De este su módulo es B, ¿no? De este su módulo es C. Entonces, vamos a hacer la descomposición de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en el caso de B, lo que podemos hacer de la misma manera que en el anterior caso, en nuestra gráfica su descomposición, ¿no? Ahí está. Y de este lado sería así, ¿no? Ya, entonces dibujamos los vectorcitos. Para este caso será este. Y para este caso será este, ¿no? Ahí está. Como se trata del vector B, entonces este es, como está en el eje X, esto es Bx, definiéndome este vector, ¿no? Bueno, a su tamaño, perdón. Este sería Bx y este sería el azul, por favor, ya, sería BY, ¿no es cierto? Este verde es AY, por si acaso, no perdes. Luego tenemos para el vector C, ¿no? Para el vector C, entonces vamos a usar, a ver, un rojo utilizaremos. Entonces hacemos esa descomposición, ¿no? Acá está. Y dibujamos, ¿no? Ese es el vector. Y para este lado lo propio. Entonces, más o menos, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, este es el eje Y, entonces esto será CY. Y para el eje X será CX, ¿no? Entonces ahí tenemos bien dibujado esa situación. Entonces lo que ahora podemos hacer es desarrollamos, de acuerdo a esa descomposición, quién es AX, quién es AY, ¿no? Y así sucesivamente para todos los casos. Entonces, a ver, acá lo vamos a escribir. AX, bueno, acá mejor. AX va a ser igual, ¿no? Fíjense que AX es adyacente a este ángulo. Entonces, este es coseno, ¿no? Va a ser su módulo, ¿no? De este, por el coseno de alfa, ¿no? Y en este caso, este va a ser A, que valdría, empezando datos, 20 por el coseno de alfa, que sería 30 grados. Bueno, acá no me alcanzó el espacio, ahorita vamos a colocar. AY será igual. Fíjense que es su opuesto de este. Entonces va a ser el módulo de ese vector por el seno de alfa. Esto es 20 por el seno de 30 grados, ¿no? Ahí ya. Luego tenemos para el B, ¿no? Bx y By. El Bx, fíjense, este es el Bx. Fíjense que es su opuesto para beta, para su ángulo, este es opuesto. Entonces, este se trata del seno, ¿no? Decimos su módulo por el seno de beta. El módulo de B es 30 y beta vale 25 grados. Entonces va a ser seno de 25 grados, ¿no? Ahorita vamos a calcular. Bueno, esos valores ahorita vamos a calcular. Ya vamos a ver cómo lo hacemos.
En el caso del BY, que sería este, va a ser, es adyacente por su coseno, ¿no? Es un módulo por el coseno de beta. Reemplazando es 30 coseno de 25 grados. Bueno, estamos haciendo un repaso, digamos. Para el caso de C, el CX y el CY, ¿no? En el caso del CX es este, y como está a su lado es coseno. Entonces va a ser su módulo, coseno de gamma. Su módulo es 40. Y es el coseno de gamma, pero gamma para nosotros vale 40 grados, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del CY, reemplazando, que sería este, fíjense que es opuesto a este ángulo, entonces vamos a pensar en el seno, entonces va a ser el módulo de ese vector, que es C, por el seno de gamma, ¿no? Y reemplazando va a ser 40 por el seno de 40 grados. ¿Estamos? Esos son sus valores, por ejemplo, para reemplazar. Ahora, sabemos que este R como vector va a ser la resultante en X como vector más la resultante en Y como vector. Pero esto podemos describir, ¿no? R entonces va a ser igual a Rx por Y más Ry por J, ¿no? Hablando de sus módulos, de sus componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, ¿quién es Rx? Entonces, Rx va a ser igual. La resultante en X van a ser todos los vectores que participan en el eje X. En este caso, este AX es positivo. Estos dos son negativos, porque están al otro lado, digamos, ¿no? Así. Y en el caso del RY, las verticales, entonces tengo AY positivo más BY. Y este está abajo, menos CY, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a reemplazar estos datos, ¿ya? Entonces tengo Rx, entonces va a ser igual a AX, ¿no? Eso es 20 coseno de 30 grados menos Bx, pero Bx es 30 seno de 25. 30 seno de 25 grados. Y luego tengo menos Cx, pero Cx es 40 coseno de 40. Coseno de 40, ¿no? En el caso del Ry es igual, ¿no? AY dice, pero nuestro AY es 20 seno de 30 grados. Luego dice más BY, pero nuestro BY 30 coseno de 25. Finalmente tenemos menos CY, este es CY, dice 40 seno de 40. Ya, entonces en principio tenemos eso. Bueno, acá, si no me equivoco, he sacado este valor. Ese valor nos da menos 26, en este caso, vamos a hacer directo, menos 26, y en este caso me da 11,5. 11,5, ¿ya? Entonces, esos son sus valores. Entonces, escribimos, ahora, fíjense, tendríamos que el R vector como tal es Rx, ¿no? De acá mismo vamos a tomar Rx es menos 26 y más Ry, pero Ry es 11,5 por su vector unitario J. Bueno, esta sería una de nuestras respuestas, ¿no? Esta es una de nuestras respuestas. ¿Cómo nos ha solicitado el problema, no? Aquí está. Esa es una respuesta. Ahora, el módulo de R, como ustedes se darán cuenta, entonces será, además, ¿no? Entonces, el módulo es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es menos 26 al cuadrado más 11,5 elevado al cuadrado. Así, entonces, el R va a ser igual. Este R que hemos obtenido es 28,4. 28,4
4, ya haciendo el cálculo correspondiente. Y en todo caso, esta es una segunda respuesta, ¿no? Ahora, para hallar el ángulo, para hallar su ángulo tenemos que hacer, además, ¿no? La tangente de la resultante, en este caso, que está aquí la resultante, la tangente de z va a ser igual, ¿no? Entonces va a ser a sub x, bueno, en este caso sería r sub x, r sub x, no, r sub y, perdón, r sub y dividido r sub x, ¿ya? Y en todo caso, esto es r sub y, para nosotros este es el r sub y, ¿no? 11,5 dividido Rx, que es menos 26, ¿no? Y claro, de ahí tendríamos que el z es igual a tangente menos 1 de ¿qué? De 11,5 dividido menos 26. Y esto me ha dado lo siguiente. Nos ha dado un valor de menos 23,8. Menos 23,8 grados. Pero aquí cabe recalcar lo siguiente. Esto en la gráfica acá, en realidad estaría en esta parte, ¿no? Giraría así el sentido, porque como es negativo hay que medir al otro lado, y es menos 23, más o menos que la resultante está acá, ¿no? Este es el vector resultante de los tres, ¿no? De los tres podemos remarcarlo. Este sería ese vector, ¿no? Que hemos encontrado. Fíjense que sus coordenadas, en este caso sería para el eje X, para el eje X sería menos 26, perdón, esto está mal, ¿no? Entonces va a ser así. Entonces, en el eje X es menos 26 y en el eje Y es 11,5. Entonces, este vendría, aquí hay que hacer un buen dibujo, 11,5 hacia arriba y menos 26, así está, hacia este lado, ¿no? La resultante. Y ahora, el valor menos 26 estaría acá, ¿no? Este sería menos 26,8 grados, ¿no? En realidad, este se replica acá, ¿no? Entonces aquí deberíamos de colocar. Entonces podemos decir se encuentra en dirección, su resta de este, ¿no? Perdón, 23. En dirección noroeste y la diferencia con 90 grados, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, sería su dirección. Claro, esta notación está en el cuarto cuadrante, ¿no? Ya, y esta sería nuestra respuesta en la dirección de la resultante, ¿no? Pero obviamente hay que hacer ese último caso. A ver, veámoslo. Aquello. Bueno, esto también he hecho simplemente para aclarar cómo también se ve la resta, ¿no? Entonces, digamos, solución. Tengo aquí dos vectores, uno de módulo 5 y el otro de módulo 7, ¿no? Entonces, mis datitos son el módulo de A vale 5, el módulo de B vale 7. Y el ángulo entre ellos, el ángulo entre A y B, dice 60 grados, ¿no? Entonces dice AY, A menos B, dice. Bueno, esta parte de A menos B, lo vamos a escribir así mejor. R igual al módulo de A menos B. En realidad ese módulo de B, vamos allá. Ahora, ¿por qué? Fíjense, porque sucede que si nosotros escribimos el vector como tal en una gráfica, según notación va a ser entendible, pero la situación de escritura sería esta, ¿ya? Entonces veamos, a ver. Vamos a graficarnos. Nos vamos a graficar, fíjense. Entonces tomo el vector A, acá. El vector, ¿quién es más grande? El vector A es más pequeño. Entonces aquí lo voy a dibujar el vector B,
Este es el vector B. Y el vector A va a ser este. ¿Ya? Entonces ese es el vector A. Obviamente esta gráfica que aquí, la que hemos dibujado, no necesariamente tiene que ser en ese sentido, ¿no? Ustedes pueden dibujar en otro sentido, porque no tenemos la dirección de estos vectores. Solo sabemos sus módulos y el ángulo que forman entre ellas, ¿no? Y en este caso esto es 60 grados. Pero no me solicita otra cosa más, ¿no? Una manera más ágil de ver esta situación es la siguiente, ¿no? Cuando uno quiere sumar, por ejemplo, vectores, digamos, cuando queremos sumar este vector A, vector B, y queremos sumar con este vector A, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos este vector y lo trasladamos acá, ¿no? Y esto decimos, esto es B, como que lo hemos trasladado, y nuestra suma es esta, ¿no? Esto es A más B. Esa sería nuestra suma, ¿no? Entonces, ahora, pero como queremos la resta, entonces funcionaría así, fíjense. Yo tengo aquí A y tengo B, ¿no es cierto? B tengo. Lo que como yo quiero hallar la resta, entonces vamos a agarrar su opuesto de este. Y su opuesto de este estaría acá, ¿no? Este sería menos B. Y al sumar A con B, me va a dar exactamente la resta que yo busco, ¿no? Y si hacemos el mismo tratamiento como que sumar, esto lo traslado acá. Y entonces, este sería, ¿no? Así, menos B. Entonces, la suma entre estos dos sería A más menos B. Diría que sería A menos B. Entonces, este sería en realidad. Pero si agarramos nosotros este vector y lo trasladamos aquí, este sería en realidad, ¿no? Este sería A menos B. Pero visto como vector, lo que nosotros vamos a hallar es su módulo, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a trabajar en ese marco, en esa parte, ¿ya? Entonces, si es así, y tenemos esa idea, de acuerdo a la teoría también que hemos repasado, entonces el vector A menos B, bueno, esto lo volteamos, ¿no? Si quieren esto lo volteamos, y entonces va a ser de la cola hasta esta parte, ¿no? Entonces este sería, visto como vector, sería A menos B. Pero si nosotros le obtenemos el módulo, le vamos a llamar R, ¿ya? Es decir, lo que expresa acá, ¿no? R es igual al módulo de ese vector. Este R vamos a hallar. Hay R, el módulo, dicen, ¿no? Entonces nuestro interrogante va a ser, ¿quién es este R? ¿Qué es el módulo de la diferencia? Si se observa bien, en realidad es un triángulo. Y ahora vamos a colocar sus datitos. Este A vale 5 y este B como módulo vale 7. Entonces hay un triángulo donde podemos trabajar, ¿no? Y en este caso se ajusta particularmente el teorema de los cosenos. Usamos el teorema de los cosenos, ¿no? De los cosenos. ¿Ya? Entonces al usar el teorema de los cosenos diremos R es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos el doble producto de 5 por 7 por el coseno de 60 grados. A no confundir, por favor, que esta no es la fórmula especial que hemos sacado, sino es específicamente el teorema de los cosenos y porque se ha dado de esa manera en este análisis, ¿ya? Entonces es así que este R entonces será igual 25 más 49 menos 10 sería 70 y el coseno de 60 vale 1/2, ¿ya? El coseno de 60 grados, esto es 1/2, ¿vale? Por si acaso, ¿ya? Entonces será por 1/2, ¿no? Eso es raíz. Entonces este R entonces va a ser raíz de 25 más 49 menos 70 entre 2, eso es 35. Entonces, por tanto, nuestro R va a ser igual.
Aquí me da menos 10 y 49 menos 10, eso es 39, entonces será raíz de 39. Obviamente se puede sacar el valor de este de manera, digamos, puntual, manejando la calculadorita y nos va a dar en decimales, ¿no? De acuerdo al caso, en este caso nos han dado metros, ¿no? Aquí me faltaba, como ya hay una unidad de medida, entonces esto va en metros, ¿no? Y esa sería nuestra solución, por ejemplo, en este caso. Esto es para aclarar más que todo las restas, ¿ya? Obviamente dentro de esta dinámica se puede, quién sabe, hallar este vector, ¿no? Porque habría que hallar el ángulo de inclinación de este R. Una vez que tengamos el ángulo de inclinación, podemos escribir en forma, posiblemente en términos de vectores unitarios, y en ese marco podríamos determinar, por ejemplo, quién es A menos B, o sea, no como módulo, ¿no? Sino como vector. Pero eso tendrá que tener algunas características del enunciado de este problema. Tenemos los vectores unitarios. Entonces tenemos vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Dice, son vectores especiales que tienen módulo igual a la unidad. Dice, su tamaño es 1. Se encuentran sobre los ejes coordenados, ya sea en el plano o en el espacio, cuyas direcciones y sentidos coinciden con el eje correspondiente. Fíjense, el vector y en el plano, ¿no? En R2, este es el plano. Entonces están siempre en términos de X y Y. Este sería el eje X y este sería el eje Y, ¿no? Eso sería en el plano. Tiene dos coordenadas. En el eje, en R3, perdón, tendría, aquí estaría X, aquí estaría Y y aquí estaría Z, ¿no? Entonces tiene tres ejes coordenados. En R2, bien, ¿quién es el vector unitario? En el eje Y es una especie de vector muy especial cuyo módulo es 1. Su módulo es 1. ¿Y cuál es su dirección? Dice, dirección y sentido coinciden con el eje correspondiente, es decir, va en esa dirección del eje X. En el caso del vector unitario J, tendría que ir en el eje Y, ¿no? Y en ese caso va en dirección del eje Y, obviamente, ¿no? Y su módulo es 1. ¿Ya? Entonces, en R3, como ya son de 3 coordenadas, el I es 1, 0, 0, el J es 0, 1, 0 y el K es 0, 0, 1, ¿no? Bueno, habrá que ver sus gráficas. Sus módulos son 1, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos vectores se posicionan así. Sus módulos son 1 y cuyas direcciones van en los ejes correspondientes. ¿Cómo expresamos un vector en base a los unitarios? Fíjense. Cuando nosotros trabajamos con unitarios, entonces fíjense, nos vamos a dibujar los ejes coordenados. Ahí tenemos, por ejemplo, los ejes coordenados y queremos escribir un vector, digamos, en el eje X, digamos. Pues digamos este, ¿no? Digamos este vector. Este, ¿no? Este vector que he dibujado en el eje de las X, obviamente tiene un módulo al cual le podemos llamar a X, ¿no? ¿No? Como que estamos pensando en un vector que es como su componente, o digamos simplemente cualquier valor le podemos dar. Este como módulo. Pero escrito vectorialmente, como hemos visto más antes, bueno, acá incluso recordamos, este vector dice, se puede escribir, dice, ¿no? Bueno, este vector, si quieren anotarlo con mayor precisión, sería así, ¿no? Ese sería el vector AX, la flecha, pero su módulo sería AX. Entonces, este vector AX viene determinado su longitud de acuerdo a una unidad de medida base, y esa unidad de medida base es el vector unitario. Ese vector unitario se posiciona aquí como hemos visto más antes, ¿no? Ese vector es el vector I, ¿no? El vector unitario de módulo 1. Entonces, este vector AX, como aquí dice, ¿no? Se puede escribir como esa longitud de su módulo acompañado del vector unitario I.
¿no? Y esa sería su componente, ¿no? Ahora fíjense, acá está el vector AX. Bueno, ahora pensando en este, fíjense, ahí está, ¿no? Se puede escribir de esa manera. Digamos, a ver, para ser más precisos, digamos, ¿no? Si digamos este fuera, digamos, un valor de 5, por decir, siendo más específico, digamos. 5 sería su módulo. Entonces, ¿quién sería el vector AX? El vector AX, hecha así, ¿no? Tendría que ser, según este criterio, 5, que sería el AX, y le acompañaríamos por el vector unitario, ¿no? Entonces, las coordenadas serían así. Pero observen que si este 5, si este y lo reemplazamos por su definición como vector unitario, que es 1, 0, entonces aquí tendríamos 1, 0, ¿no? Y si lo desarrollamos, este sería 5 por 1, 5, multiplicando, ¿no? Y luego tendría 5 por 0, 0, ¿no? Y así tendríamos el vector AX, que justamente, acá debe estar escrito, fíjense, es justamente eso, ¿no? El vector A es en base a sus componentes, dice. Más aún todavía, a ver, algún lado lo hemos escrito, acá está, ¿no? El vector AX es AX0, ¿no? El vector AY es 0, AY. Entonces, justamente eso hemos encontrado acá, por ejemplo, dice. No es 5, 0, porque es su componente de este vector, ¿no? Ya, y del mismo modo se pueden escribir los otros, ¿no? En cada eje, obviamente. En cada eje. Entonces, esto es en general, ¿no? En este caso, en el plano, fíjense, tendríamos al AX junto con su vector unitario, al AY junto con su vector unitario, porque ese es el que le genera. Y ese es el vector A, ¿no? Observe, se dice que el vector A es la suma de estos dos vectores, AX y AY. Ya está. De forma similar se puede hablar para el espacio, dice, ¿no? Además, dice, se pueden escribir en términos del vector Y. Acá está. Por tanto, dice, este vector A va a ser la suma de estos dos, ¿no? Y eso nos da esto, ¿no? Entonces, aquí tengo que el vector A es AXY más AY, pero eso es AYJ. Este es en el caso del plano. En el caso del espacio sería este, ¿no? Este sería en R2. R2 es el plano. Y este sería en el caso del espacio, que sería R3. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, dice el módulo, fijándonos en esta parte, va a ser la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Aquí está, ¿no? Fíjense, AX cuadrado. AY cuadrado. ¿No? En el caso del espacio sería AX al cuadrado, AY al cuadrado y AZ al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? No se puede observar, ¿ya? A ver, vamos a hacer ejercicios siempre en base a lo que se está mencionando acá, ¿ya? A ver. Ya, aquí vamos a resolver este siguiente problema, ¿ya? Dice así, fíjense, en la figura dada, dice en esta, los vectores A y C, refiriéndose a este, bueno, acá me falta del dato. Este es el vector A, ¿ya? El vector A y C, dice, tienen módulos, dice, 3 y 3 raíz de 5 metros respectivamente. Halla el módulo de B, dice, es decir, su tamaño, ¿no? Y el ángulo alfa, dice. Tenemos que hallar el ángulo alfa, porque aquí se replica, ¿no es cierto?, en los tres cuadrantes, tal como está en esta figura. Pero dice, halla alfa de tal manera que el módulo de la resultante entre los tres vectores sea 0, dice, ¿no? Entonces aquí hay un condicionante además, ¿no? Entonces nosotros para resolver, como ya dijimos, vamos a primero identificar nuestros datos. Y diremos, ¿no? El módulo de A dice sus módulos, su módulo será A simplemente, dice que es 3, ¿no? Respectivamente, dice. Y luego el módulo del vector C será 3 raíz de 5, ¿no? Y dice, hay el módulo de B, es decir, B para nosotros es incógnita, ¿no?
Y luego dice, hay el ángulo alfa, dice, alfa, ¿no? Pero dice, si la resultante entre los tres es 0, dice, la resultante de los tres vectores, ojo, ¿no? Eso tiene que ser 0. Entonces, este es un condicional, ¿ya? Ahora, para abordar nosotros esto, como estos vectores están en el plano y tenemos algunos datos, vamos a hacer la descomposición correspondiente, ¿ya? Y en ese sentido, tenemos lo siguiente. Fíjense, vamos a descomponer esos vectores. En el caso del vector B, por ejemplo, tenemos, ahí está, para hacerlo más preciso, digamos. Ya, entonces este va a ser nuestro vector en el eje X y aquí, ¿no? Entonces le pintamos, entonces más o menos, ese es nuestro vector, y en el eje Y, ese es nuestro vector, ¿ya? Entonces este será en todo caso su módulo del vector componente, sería en el eje X, Bx, y en el eje Y será By, ¿no es cierto? Ahora nos vamos al caso de otro vector que también está en nuestra gráfica. Hacemos la propia descomposición, entonces aquí está, y acá lo propio, ¿no? ¿Listo? Entonces dibujamos nuestros vectorcitos que están en juego. Entonces acá está en el eje X y acá está en el eje, y acá al ladito vamos a dibujar para que se vea, ¿ya? Entonces este es Cx y este azul para nosotros es Cy, ¿no? Tratándose del vector C. En el caso del vector A, hacemos la respectiva descomposición y tenemos, entonces acá será para este y será para acá, ¿no? Entonces su vector descompuesto va a ser el siguiente, este, y aquí lo vamos a dibujar ese vector, ¿no? Ahora, como es el vector A, entonces esto es para nosotros AX y esto es AY, ¿vamos? Con sus respectivos ángulos, ¿no? Ahora aquí, fíjense, como se trata de ubicar el valor de B, entonces es posible que manejemos esta condicionante y en base a esa condicionante podamos hacer el reemplazo correspondiente. Entonces vamos a tomar este. Como R es 0, entonces resulta que R se puede escribir como Rx, es decir, en términos de sus vectores unitarios, más Ry J. Como está en el plano, solamente tiene dos vectores, porque es en el plano. Y eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Es decir, Rx debería de ser 0 y el Ry debería de ser 0, ¿no? Entonces, no, porque si estos dos son ceros, multiplicados por el vector será un vector 0, este es un vector 0, y entonces C igualaría a un vector 0, ¿no? Bueno, acá es el 0, es el vector 0, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros intentamos calcular el Rx, pero el Rx para nosotros es la resultante de todos los vectores que están posicionados en el eje X, ¿no? Y lo propio para este caso en el eje Y. Entonces eso vamos a escribir. El Rx, entonces es igual, ¿no? Entonces identificamos, fíjense, aquí tengo AX y BX en el lado derecho, entonces diré esto es AX más BX. Y en el eje X está en este lado, será menos X. Y según esta condición, esto es 0. En el caso del Ry, lo propio, ¿no? Aquí lo vamos a colocar. Entonces, en el caso del Ry, tendríamos allá By más Cy. Y luego va a ser menos Ay. Y esto debe ser igual a 0 porque viene de la condicionante, ¿no? Ahora nosotros aquí para un poco evitar mucha escritura, vamos a escribir de manera directa esta, ¿ya? Pero a ver, para que no se pierdan, vamos a identificar quién es AX. Fíjense, si nosotros queremos identificar AX, entonces vamos a hacer, como este lado que es AX es opuesto a este, vamos a pensar en el seno. Para el AY, fíjense, como es adyacente, vamos a pensar en el coseno, de esa manera que hemos hablado. Aquí también cabe recalcar que este es un módulo es C, su módulo es B, y de este es A, ¿no? Ahí abajito nos coloca, ¿ya? Entonces, el AX, por ejemplo, aquí a ver lo podemos anotar.
es el módulo de A. Como es su opuesto, entonces decimos por el seno de alfa, ¿no? Entonces de cada uno habría que escribir. Lo vamos a hacer de manera directa, ¿ya? Entonces tengo lo siguiente. Además, fíjense, ya no voy a escribir esto porque aquí tengo un relacionamiento, aquí tengo otro relacionamiento, entonces voy a sacar de manera directa, ¿ya? ¿Quién es AX? Ahí está. A seno de alfa. Luego dice más BX, más BX. Me voy a BX, es este. Como es contiguo o es adyacente, entonces pensamos en el coseno. Entonces decimos BX es el módulo de B, hemos dicho por el coseno de alfa. Luego dice menos CX, nos vamos a CX, aquí está. Como es contiguo, entonces coseno. Es el módulo de C por el coseno de alfa y el condicionante es que sea 0, ¿no? En el caso del E de Y, entonces aquí empieza con B y Y. B y Y es este. Como es opuesto a alfa, pensamos en el seno. Entonces diremos de B y Y su módulo por el seno de alfa, ¿no? Luego dice más CY, y acá está CY, ¿no? Como es opuesto es el seno también. Entonces diremos más C seno de alfa, ¿no? Luego aquí dice menos, entonces nos vamos a AY. AY está acá abajo, ¿no? Entonces fíjense que como es adyacente, entonces pensamos en el coseno. Entonces en AY es el módulo de A por el coseno, dijimos, ¿no? Coseno de alfa es igual a 0, ¿no? Ahora, muy posiblemente que en esta relación que hemos obtenido podamos hacer reemplazos porque ya tenemos A y C, ¿no? Si ustedes reemplazan aquí A, digamos aquí, ¿no? A y C, entonces en esta ecuación hay dos incógnitas que serían B y alfa. Aquí lo propio podemos reemplazar C y A. Entonces vamos a tener también dos incógnitas, entonces como tal, como sistema lo podemos resolver. Pero en apariencia ese cálculo es más matemático, es más laborioso. Entonces tenemos que buscarle una forma donde esto sea algo más práctico. Y en ese sentido vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Aquí puedo observar que hay un término común. Entonces ese término común vamos a tratar de desglosarlo o ordenarlo de tal manera que me permita una simplificación de esta expresión. Aquí lo propio, fíjense, aquí hay también seno de alfa, lo mismo voy a hacer. Entonces empecemos por este. Entonces este lo voy a mantener ahí. Entonces tengo A seno de alfa. Y esto va a ser igual. Este pasaría con signo positivo al otro lado. Y este pasaría con signo negativo, ¿no? Menos B coseno de alfa. Los dos son cosenos, por eso lo lleva. Y en este caso, esto lo voy a escribir igual a esto, ¿no? Esto como es menos al otro lo llevo y lo voy a escribir de manera directa, ¿ya? O podemos hacerlo así mismo, a ver así. B seno de alfa, lo voy a mantener en un solo lado, C seno de alfa. Y esto va a ser igual a coseno de alfa, lo he llevado al otro lado, ¿ya? Ahora, aquí hay términos semejantes, ¿no? En esos miembros, entonces digo, por tanto tengo, ¿no? A seno de alfa, ¿no? A seno de alfa. Y eso va a ser igual. Aquí factorizo el coseno. Va a ser igual a C menos B por el coseno de alfa, ¿no? Factorizado. Y aquí será B más C, seno de alfa. Y esto será igual a coseno de alfa. ¿No? Ahora, es muy posible que alguien diga, yo lo divido esto entre esto, esto entre esto, lo puede hacer, pero en esas divisiones hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Entonces, una forma de hacerlo, bueno, se puede aplicar eso, fíjense, esto sobre esto y esto sobre esto, dividiendo, ¿ya? Pero hagamos eso, para haciendo una baliza. Dividiendo, hay que tener cuidado por eso, ¿ya? Miembro a miembro. Entonces, esto va a ser A seno de alfa dividido B más C seno de alfa, ¿no? Y esto va a ser igual C menos B coseno de alfa y A coseno de alfa, ¿ya? Ahora, en esta parte podemos anular seno con seno y coseno con coseno, pero en términos más, digamos, de carácter de matemáticas, hay que tener cuidado con qué valor puede tener este alfa, ¿no? Por alguien puede pensar que si es 0, entonces aquí me va a aparecer
seno de 0, y eso es 0, indeterminación me parece. En ese caso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Pero nosotros vamos a asumir para esos valores que no coincidan, en la verificación más que todo, ¿ya? Entonces de acá podemos decir, estos se anulan, pues aquí anulamos, y esto se anula, ¿no? Entonces de ahí que tengo que A sobre B más C es igual a C menos B sobre A. Vamos, ¿no? Y ya, una vez que tenemos esta relación, entonces vamos a hacer operaciones matemáticas, esto pasa a multiplicar y esto pasa a multiplicar. Como se puede observar aquí, este C menos B, este se puede ser como C más B, son diferencias de cuadrados. Lo voy a hacer de manera directa, ¿ya? Entonces, A cuadrado y C más B igual por C menos B, eso es C cuadrado menos B cuadrado. Diferencia de cuadrados, de manera directa lo hicimos. Entonces, de acá, tenemos que hallar el valor de B, ¿no es cierto? El valor de B tenemos que hallar. Entonces, el valor de B, que es el módulo. Hacemos el despeje, ¿ya? De aquí tengo que B cuadrado es igual. Este pasa al otro lado, entonces este se quedaría y este se viene con signo negativo, ¿no? En todo caso, el B sería la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Y entonces aquí tengo que B es igual a raíz cuadrada de C, pero nuestro C es 3 raíz de 5. Es el valor de C y ese es elevado al cuadrado menos A al cuadrado, pero A vale 3. Entonces, nuestro valor B valdría raíz cuadrada, entonces este es 9, el cuadrado con la raíz, por 5, menos 9, ¿no? Entonces este B lo vamos a sacar directo. Este es 9 por 5, 45, 45 menos 9 es 36, y raíz cuadrada de 36, eso es 6, ¿no? Entonces, estaría nuestra primera respuesta, ¿no? El valor de B sería 6. Bueno, en este caso, 6 metros, ¿no? Porque como ya viene en una unidad de medida, entonces sería 6 metros, ¿ya? Ahí está, nuestra primera solución. Ahora, para el caso del ángulo alfa, bueno, aquí tenemos ya varias fórmulas para alfa. Bueno, aquí a ver si colocaremos a ver, para alfa. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Podríamos tomar esta, digamos, ¿no? Asterisco. Entonces, bueno, yo con este he sacado el valor, a ver, voy a tomar este ya, voy a tomar esta. Entonces tendríamos, ¿no? Este le voy a pasar a dividir. Entonces va a tener en asterisco. Entonces seno de alfa dividido coseno de alfa es igual, ¿no? Esto lo paso a dividir, ¿ya? Quedaría A sobre B más C. Pero esto por trigonometría es tangente de alfa. Y esto es A. Pero nuestro valor de A vale 3. Nuestro valor de B en este caso es 6. Más C, dice, ¿no? 3 raíz de 5. 3 raíz de 5. Y esto es sacado, por si acaso, un momentito. He sacado 0,24. Entonces este valor es 0,24. Entonces de acá tengo que la tangente de alfa es 0,24 y alfa será tangente menos 1, o el arco tangente de 0,24. Así el ángulo alfa vale, aumento, he sacado también esto, 13,49. 13,49 grados, obviamente, ¿no? Y esta será nuestra respuesta a la del enunciado, su respuesta, ¿no? En el caso de nuestro ángulo. Ahí está, ¿ya?